Esto es Rompiendo Paradigmas, una mirada crítica y certera de la realidad venezolana, con Andrés de la Chiesa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora y desde qué lugar estén escuchando esto, mis queridas amigas, mis queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta editorial llamada Rompiendo Paradigmas. Les habla Andrés de la Chiesa, como siempre, y hoy vamos a hablar de educación. Vamos a extendernos, a meternos en los oscuros recovecos de ese aspecto tan difícil y tan delicado a veces de debatir como lo es la educación venezolana, pero que a mi modo de ver tiene una solución muy sencilla porque su objetivo es muy sencillo y no es otro que producir ciudadanos, gente de bien, gente productiva, gente que esté preparada para el difícil tránsito del trabajo y el difícil tránsito de la vida. Todo lo que atente contra eso atenta fundamentalmente contra la idea, contra el principio, contra la noción de educación. Y hoy vamos a hablar de una manera muy sintética sobre todo esto. Pero antes quisiera agradecer a quienes se han ido sumando en los últimos días a nuestra cuenta de Patreon, específicamente a Brave Tester y a Edwin Elneser. Sepan que su apoyo es invaluable para nosotros. De verdad, nuestro sueño es que en este canal podamos dedicarnos por entero al trabajo que estamos haciendo, que nos fascina y que sabemos, mejor dicho, que está por encima de nosotros mismos, que es algo más grande que nosotros mismos, como lo es, por supuesto, nuestro tema de hoy, la educación. Pero bueno, seguramente todos estamos cansados de escuchar a cuanto político, analista, historiador, investigador y dígase más aparezca por ahí, por la televisión o por los medios repitiendo la cantaleta de que es solo a través de la educación que podremos salvar a Venezuela. Y estamos cansados no porque quienes dicen eso estén equivocados, de hecho tienen toda la razón, sino porque lo repiten como un mantra, sin tener la más mínima noción de qué significa educar, de cuál es el alcance de la educación y aún más importante, cuál es su objetivo. Porque un país que educa sin objetivo, es decir, que se dedica a formar seres humanos sin unas ideas claras, sin un concepto del país que se desea a futuro o del tipo de personas a las cuales se quiere formar, es un país que está perdido. Tan sencillo como eso. Y quienes repiten este mantra de la educación como salvación de Venezuela, sin haber pensado en todo esto, sin tener debajo del brazo un proyecto educativo viable, pensado para estos tiempos, pero inspirado en nuestra común idiosincrasia, en nuestra experiencia como país, en nuestra cultura, en nuestros errores, en todo eso que se ha dejado en el tintero por mezquindad o por sectarismo, están igual de perdidos que aquellos que no proponen ni ofrecen nada. Hay una frase de Mariano Picón Salas que a mí me resulta extraordinaria para empezar este programa porque sintetiza con mucha claridad la magnitud del problema al cual nos estamos enfrentando. Picón Salas decía, con la mayor autoridad, que el problema fundamental de nuestra educación es que siempre ha sido improvisada. Nunca tuvo un criterio filosófico, un criterio integral que permitiera apreciar en toda su magnitud qué significa educar. Esa es la primera gran pregunta, amigas y amigos. ¿Qué es educar? La segunda pregunta probablemente que toda nación debe hacerse es ¿para qué se educa? ¿Con qué fines? ¿Con qué objetivos? El primer obstáculo que tuvo que enfrentar la educación venezolana en su historia fue geográfico, fíjense ustedes, porque por muchísimo tiempo y particularmente tras la Guerra Federal, Venezuela fue un país fragmentado, sin horizontes, sin objetivos, con un ministerio de instrucción pública que a finales del siglo XIX, por más que fuera conducido por hombres de la talla de Aníbal Dominici, no tenía otro propósito que la generación casi mecánica, cuantitativa de bachilleres y en ocasiones bastante excepcionales de profesionales.
aunque sí debe admitirse que es el siglo XIX al que le debemos un hecho trascendental, que es el de la educación primaria y secundaria como algo gratuito y obligatorio, para los que todavía andan por ahí con aquella cantaleta de que fue el gobierno de Hugo Rafael Chávez el que inventó la educación gratuita en Venezuela. Bueno, sin embargo, la falta de unidad del país, unidad geográfica, unidad de sentido, la creciente desunión producto de ese caciquismo que no terminaría de forma definitiva sino hasta la llegada del general Gómez, también hizo que el Ministerio de Instrucción Pública no tuviera una función articuladora. No se estaba formando a los hombres y a las mujeres de Venezuela para el país del mañana. La mayoría de esos prohombres que hoy recordamos con tanta admiración, de esos intelectuales de finales del siglo XIX, tuvieron la suerte, el privilegio de formarse en el extranjero, porque Venezuela no gozaba, como dije ya, de una unidad de acción en términos educativos, y a la vez, y por mucho tiempo, sufrió de un fragmentarismo que hacía que las escuelas rurales o las escuelas provinciales estuvieran sometidas al criterio del caudillo regional. No tenían nada que ver con la prerrogativa que estuviera o no impuesta desde el Ministerio de Instrucción Pública. Esto, por supuesto, creó una gran inestabilidad, porque la educación forma el espíritu. Una educación bien conducida, bien atendida, busca construir un espíritu de unidad nacional, una serie de principios, como decía don Mariano, un destino espiritual común. Y hasta la fecha, los grandes hombres de Venezuela lo habían sido no únicamente por haber estudiado en la Universidad de Caracas, que es del siglo XVIII, o la de Mérida, que lo es del XIX, sino por su propia voluntad, que los conducía a formarse más allá de los preceptos, más allá de las carencias que sí existían en nuestra gris educación decimonónica. Uno de los obstáculos principales, además, quizás el obstáculo más notable o más notorio para quienes han tenido entre sus manos la capacidad de alterar el curso de la educación venezolana, tiene que ver con el hecho de que cuando se habla de educación, se está hablando de futuro. Y lamentablemente gran parte de nuestra clase política, si no la mayor parte de nuestra clase política, piensa de manera transitoria. Piensa en periodos presidenciales, piensa en segmentos electorales. Esto no es ninguna novedad. Sí hemos tenido excepciones. Hemos tenido hombres y mujeres excepcionales que quisieron hacer de la educación la razón y el motor fundamental del progreso venezolano. Y en ese aspecto, a mí me gustaría recuperar de primerito el nombre de un gran estadista venezolano cuya vida tuvo un final muy trágico, pero cuyo pensamiento no ha perdido vigencia a pesar de que han pasado casi 100 años desde que empezó a elaborarlo y a plasmarlo. El nombre de este personaje es Alberto Adriani Macei. Pocos hombres, muy pocos hombres, se han formado, se han forjado de una manera tan profunda y tan evidente para el ejercicio del poder, para el ejercicio del estadismo, para la conducción adecuada de un país como Alberto Adriani. Este era un hombre que a los 18 años de edad ya estaba pensando sobre el futuro económico, sociológico, geopolítico, educativo de Venezuela. Hay una frase de él, de hecho, que es absolutamente lapidaria y que fue escrita el día de su cumpleaños número 21. Yo no puedo recordar qué estaba haciendo a los 21 años, pero sin duda no era nada productivo si lo comparamos con lo que estaba haciendo Adriani en ese momento. Él decía, el problema educativo, el problema del alma nacional, de la modelación definitiva del alma americana es problema difícil, porque la educación es el factor capital de las transformaciones históricas. Es decir, la educación no debe encargarse de instruir y de formar repetidores, de aprendedores de caletre. Es más, ni siquiera debe ocuparse únicamente de formar hombres y mujeres en un campo profesional determinado, sino que debe de hacer de ellos una comunidad espiritual que se condiga además con el espíritu de nación, con la identidad histórica y filosófica y artística de su nación. Estamos hablando de, como decía Adriani, manifestaciones.
fuerzas vivas, una energía latente de millones de seres humanos que mal encausados significan el despropósito, significan la inviabilidad de un país. Y Adriani nos habla de una educación moral, sí, donde se forme a las personas para ser dignas, para ser sensatas, para ser resolutivas, para tener sentido común. Y al mismo tiempo nos habla de una educación técnica que no es únicamente acorde a las necesidades del país, sino también a las necesidades de los tiempos. No puede ser, por ejemplo, que Venezuela, a este punto, no haya entrado definitivamente en el siglo XXI. Hay gente que viene pensando y exponiendo esto desde los inicios del siglo XX. Y figúrense ustedes, todavía no hemos entrado en el siglo XXI. La educación que Adriani plantea es una educación que busca que el hombre y su entorno sean sanamente productivos, sanamente competitivos. Y para equilibrar esto último, también nos habla de una educación cultural en el sentido más evidente de la alta cultura. Porque el amor o la fascinación por lo contemplativo, por lo artístico, por las grandes formas del arte, que son la respuesta ante lo mecánico, ante lo especulativo, es una de las maneras de equilibrar esa frialdad viciosa del utilitarismo. Y la educación es todo eso. Engrandece, enriquece en términos profesionales y en términos técnicos, pero también llena, colma el espíritu de cosas más elevadas. Eso es lo que no hemos tenido en Venezuela. Y esa es también la única manera de sacar este país adelante. Ahí está dicho con muchísima claridad. El motor fundamental de las grandes transformaciones históricas, eso es la educación. Bueno, nosotros estamos en la coyuntura. Estamos en tabula rasa, si quieren, porque acá acabaron con todo. Entonces, hay que transformar históricamente a Venezuela para engrandecerla espiritualmente, para formarla técnicamente y para embellecerla culturalmente. Esta es la tierra, como decía Picón Salas, de Andrés Bello. Esta es la tierra de Cecilio Acosta. Esta es la tierra de Simón Rodríguez. Hombres geniales, con una intuición, con una capacidad de trabajo, pero sobre todo con una manera tan efectiva y práctica y singular de hacer las cosas y de transmitirlas, que resulta increíblemente trágico que nada de lo que dijeron se haya aplicado en este país a la fecha. Tenemos que ser un país muy bendecido para producir no un hombre así, sino 3, porque produjimos 3. Ahora me viene a la memoria, por ejemplo, en el caso colombiano, Miguel Antonio Caro. En el caso argentino me viene a la memoria Sarmiento. Nosotros tuvimos a Bello, a Acosta y a Rodríguez, básicamente clarividentes, hombres geniales, hombres nómades que vivían, que vivieron la plenitud de su tiempo, pero con el alma y con los ojos tan abiertos que supieron entrever por dónde tenía que ir la cosa. A esa educación memorística de letra muerta que todavía hoy nos tiene encerrados entre las 4 paredes del conformismo, Rodríguez propuso una educación práctica, peripatética, de interacción plena con la vida, de contemplación pura del entorno. Educó para la vida. Educó para dotar a todos los hombres y a todas las mujeres de las herramientas necesarias para entender, comprender y aceptar lo bueno y lo malo de esta vida. Y después, Bello, que en términos formativos era su antítesis, también representaba su equilibrio, porque Andrés Bello era el orden. Era la canalización de toda esa energía un poco desorganizada pero útil que había en Rodríguez. Lo que había de divagación, lo que había de anarquía en Rodríguez, había de templanza y de poesía en Andrés Bello. Y fuimos dotados con la cualidad maravillosa de que estos hombres fueron contemporáneos y amigos, además. Y son vidas trágicas. Y acá estamos en nuestra tragedia, que es la de no haber empleado jamás ese peripatetismo,
ese amor por la vida en Rodríguez a la hora de enseñar, ni tampoco haber aceptado, adoptado como nuestra, esa grandeza cultural de Andrés Bello, a tal punto que sí lo hizo otra nación, Chile. Chile hoy en día tiene en un altar, ha engrandecido mucho más la figura de Bello por lo que significó que nosotros, quienes lo hemos reducido a la casual circunstancia de haber sido maestro de Bolívar y ya. Lo que Acosta nos trae también es tarea pendiente, porque con Acosta, que vivió a mediados del siglo XIX, llega al país la preocupación por la enseñanza de la técnica. Mientras en Europa o en Estados Unidos la educación iba de la mano del progreso técnico, se parte de él, se va hacia él, es eso lo que impulsa y lo que retroalimenta. Acá seguíamos, y de algún modo seguimos, recitando odas y repitiendo fórmulas, es decir, nunca nos atrevimos a entrar en el mundo. Estábamos y estamos por fuera del mundo, porque ante la variabilidad, ante ese mundo que truena y que muge como una tormenta, decía Cecilia Acosta, preferimos la placidez de lo ya conocido. Y acá estamos, en pleno siglo XXI, y con una dependencia absoluta a los grandes centros del conocimiento, que no son otra cosa que los grandes centros del poder. Nunca nos preocupamos ni por entender la vida, ni por organizarla, ni por articular nuestros pensamientos, ni por adentrarnos en el progreso y en las nuevas formas de ese conocimiento que nacía y que sigue naciendo constantemente. Somos dependientes pedagógicos del mundo desarrollado, como lo es un niño recién nacido, de sus padres, con la diferencia de que sus padres le transmiten todo lo que saben y con la diferencia también de que el niño está ansioso por aprenderlo todo. Nosotros, en cambio, somos niños necios, somos niños cabeza dura. Ignorar todo esto, haber ignorado como lo hicimos a estos tres grandes hombres del siglo antepasado y a todos aquellos que fueron grandes en el siglo pasado, mencioné recién a Adriani, también estuvo Uslar, Pedro Grases, Augusto Mijares, todo eso tuvo que ver también con un hecho demasiado evidente como para ignorarlo. Y es que en Venezuela la educación nunca tuvo un fin, nunca tuvo un propósito claro. Cuando entramos en el eterno debate del papel del Estado en la educación, la solución ni siquiera es tan complicada como la han hecho parecer. Fíjense, en 1947, Luis Beltrán Prieto Figueroa, teniendo bajo el brazo su tesis del Estado docente, tuvo una diatriba famosísima con Arturo Uslar Pietri. A Uslar Pietri, para atacarlo, para disminuirlo, lo quisieron poner en el papel del burgués, del elitista, del hombre desinteresado por lo que estaba en boga, que era la masificación de la educación. Pero resulta y acontece que él tenía razón en un aspecto esencial, y es que de nada sirve masificar, de nada sirve educar para las masas si no se les educa para algo, con un fin. ¿Y cuál es el fin? No puede ser que únicamente nos pongamos a formar médicos, nos pongamos a formar ingenieros porque sí, o porque el país requiera de este tipo de profesiones para resolver enfermedades endémicas o para erigir grandes obras públicas. Todo eso está muy bien, pero eso es una parte de, ese no es el fin total, esa es la necesidad técnica. Pero la pregunta que subyace es ¿qué Venezuela queremos a partir de un proyecto educativo? Entonces, mientras Prieto Figueroa proponía el Estado docente, es decir, el Estado conductor, con el peligro que significaba el que esa conducción se confundiera con los intereses ideológicos del partido de turno, que fue lo que pasó, Uslar Pietri proponía un Estado articulador que en conjunción, en relación con todas las fuerzas cívicas y sociales interesadas por la educación, generara un gran proyecto de país. Eso que él denominó la Venezuela posible. Eso que Adriani llamaba la Gran Venezuela, que después lo agarraron y un poco
Bueno, no, un poco no, bastante, un poco bastante lo distorsionaron durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque esa era una grandeza fingida, no era una grandeza de propósitos, no era una grandeza cultural. Entonces se trata de amoblar el interior, de formar espiritual, no religiosamente, espiritualmente a los hombres para hacer de ellos ciudadanos, para enseñarles lo que es la vida, para formarlos y que siempre tengan la capacidad de sustentarse a sí mismos. Eso es educar para el trabajo. Pero al mismo tiempo se trata de ordenar el exterior, de darle a toda esa comunidad humana, a esos millones de seres humanos, una voluntad general, un destino manifiesto. Porque, como decía René Ottolina, este es un país que nació diciendo por acá y que tiene que encauzarse nuevamente por esas lides. Si se educa para algo. Para formar individuos, sí. Para darle sentido común y raciocinio y personalidad, sí. No para crear máquinas, no para crear funcionarios, no para crear clientes del Estado. Pero también se educa para generar en todos una responsabilidad, un sentido del deber, una voluntad personal que va de la mano de eso que llaman la voluntad nacional. Los que no han entendido esto, lo que no han entendido, mejor dicho, nuestros pobres, muy pobres y pequeños políticos, es que la educación realmente está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Nacimos en un país en donde herramientas como el conuco o prácticas como la quema siguen siendo materia viva. En una época en donde la mecánica y la técnica nos han dotado ya de las herramientas suficientes para hacer que el suelo sea productivo, pero resulta que quienes no poseen la capacidad técnica ni la formación son nuestros pobres campesinos. Tenemos una agricultura y una ganadería tosca, rutinaria, empobrecida. La hemos tenido así por décadas, y con esto no pretendo ofender a nadie. Pero estamos hablando de un país que no solo se está muriendo de hambre, sino que tiene más de 50 años dependiendo de la importación extranjera para alimentarse, incluso en aquellos elementos que son parte de nuestra dieta cultural, esencial, del plato de todos los días. Yo lo hablaba hace más o menos 2 años con uno de los mayores especialistas en estadística agrícola del país, la caraota, que es un elemento fundamental de la mesa venezolana. Nunca ha sido competitiva, siempre ha sido importada a precio de puerto. Y la caraota se puede producir en Venezuela a un menor precio y con el objetivo más elevado de suplir las necesidades alimenticias del país. Pero no estamos educados para eso. Nuestros campesinos no están educados para eso. Ni hablar de esta lamentable y asquerosa situación de andar regalando y usurpando tierras con premisas ideológicas para hacer de Venezuela un país todavía más improductivo. Eso también es educación, o mejor dicho, eso es ausencia de educación. Educación que evidentemente muere ante el radicalismo de ideas asesinas de la personalidad, como lo son las ideas comunistas, como lo son las ideas individualistas. El querer importar casi como si se tratara de un exotismo. Acá paso a otro tema. Propuestas pedagógicas extranjeras, que fue lo que hizo Prieto Figueroa en algún punto basándose en las ideas de Hermann Heller, también es un error. Porque lo que puede funcionar afuera no puede funcionar adentro sin sufrir alteraciones, sin adaptarse a la idiosincrasia, a la identidad, a las cualidades intrínsecas del espíritu que va a recibir esa formación, que va a recibir esa pedagogía. En este caso, el pueblo, la sociedad venezolana. Por eso, aunque hayan existido intenciones buenas, positivas, en la tesis del Estado docente, su implementación resultó ruinosa para el país, porque fue la excusa perfecta para que los partidos y para que la tiranía actual, al momento de conducir la educación, se pudiera sostener en algo para orientarla hacia eso que conocemos como adoctrinamiento. ¿Ustedes quieren saber quién es uno de los más grandes admiradores de la tesis de Prieto Figueroa? Aristóbulo Istúriz, que además prologó una de las últimas ediciones del libro. Entonces también para educar hay que entender antes a Venezuela, y eso sí es bien difícil.
Venezuela tiene sus urgencias, sus necesidades, sus carencias, claro que sí. Pero también tiene aspectos de su vida interna muy definidos, muy claros. Y a eso hay que atender también para no terminar intentando encajar modelos que no pueden encajar sin antes pasar por un filtro. Hoy en día, por ejemplo, hay asociaciones, hay fundaciones sin fines de lucro muy bien intencionadas, con la mejor actitud, con la mejor disposición, que quieren traer a Venezuela, por ejemplo, el modelo finlandés, que es un modelo de educación extraordinario, pero que fue pensado para los finlandeses o fineses. Entonces, la cuestión sería, el trabajo de esas asociaciones es el de pensar cómo vamos a transformar esto y cómo lo vamos a ajustar a las necesidades de la realidad venezolana. ¿Cómo? Si esa reflexión no pasa, vamos a quedar en lo mismo, en la nada. También está el tema del educador venezolano. Nadie duda, nadie pone en duda que nuestros maestros, nuestros educadores, tienen casi una función heroica, casi un tinte heroico, porque trabajan en condiciones paupérrimas. Muchos estudiantes también hacen actos heroicos por el simple hecho de ir a estudiar con las condiciones en las que estamos, las condiciones actuales. Pero eso no puede tapar el hecho de que estamos produciendo, y en cantidades industriales, gente muy mediocre. Que en un instituto de tanto prestigio como el Pedagógico Nacional se permitan graduados con un 10 de nota, es la muerte de Venezuela, la muerte del porvenir. Una persona de 10 no puede ser educadora. Ese famoso refrán de 10 es nota y lo demás es lujo, miren, eso es un ejemplo de la mediocridad dentro de nuestra idiosincrasia tan dicharachera, tan bochinchera. Porque un mediocre no puede formar gente de primer nivel. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y además es algo que lamentablemente está muy presente en nuestras escuelas, que están repletas de profesores piratas, que ni siquiera tienen el carisma de influir en sus estudiantes o de imbuir en sus estudiantes eso que no pudieron encontrar en sí mismos. Y luego tenemos el problema de las universidades. Un problema que planteó muy bien Arturo Uslar Pietri y que lo planteó hace 70 años sin llegar a imaginar lo que iba a pasar ahora, que no es otra cosa que la etapa final de un proceso de absoluta decadencia moral. ¿Por qué? Porque nuestras universidades no son ya casas de estudio, son edificaciones con un rótulo encima que dice universidad. La casa que vence las sombras, se ha dicho siempre de la Universidad Central. Sin embargo, nunca tuvo la fuerza de vencer las sombras del terror guerrillerista cuando en los pasillos de la facultad, en las aulas de la facultad, se escondían criminales, se escondían arsenales, se escondían bombas. Eso no era ensombrecer la universidad. Cuando para entrar a una carrera no vale con tu esfuerzo en un examen de ingreso, sino que además tienes que esperar los resultados de las roscas partidistas impulsadas por las federaciones universitarias en complicidad con los partidos políticos, eso no es ensombrecer la universidad. Cuando los partidos políticos se meten en los asuntos internos de la vida universitaria y sacan recursos financieros de la universidad, cuando llevan problemas que conciernen a los partidos a la universidad y no se atiende a los problemas de la universidad, eso no es ensombrecerla. Que tengamos gente haciendo una carrera durante 15 años, quitándole el cupo a otra persona que por ahí lo merece, o que sin duda lo merece, o graduándose porque es amigo de fulanito, o porque pertenece al partido o al equipo de menganito, eso no es ensombrecer la universidad. Y el caso aplica para todas, públicas o privadas. Una casa de estudio es un templo del saber, es un lugar que no se detiene en las pugnas del presente porque se aboca a la construcción del futuro. Pero hemos sido demasiado pequeños en este aspecto, hemos sido demasiado reducidos de mente en este aspecto. Venezuela no tiene universidades de primera categoría y no es precisamente por falta de recursos, porque en distintos tiempos a las universidades públicas y privadas las han bañado en chorros de petróleo. Es sencilla y llanamente porque toda esa riqueza mal conducida termina o en el bolsillo de alguien
o simplemente despilfarrada. Lo que no tiene la universidad venezolana es espíritu universitario. Entonces no basta con decir, no, yo me siento muy orgulloso de haber estudiado en la Central, con sus paros, con sus peleas constantes, con la gente de trabajo social, con su partidocracia infecta. Yo me siento orgulloso de haber estudiado en la Simón Bolívar, que es muy bella, sí, que es muy noble, pero que sufre de los mismos males de todas las demás universidades. El espíritu universitario, lo que lo lleva a uno a decir, hey, cónchale, este lugar es mi alma mater. Tiene que ver con un espíritu de estudio, una pasión por el conocimiento, por el aprendizaje y sobre todo por la investigación. Y que hay chamos y que hay estudiantes y que hay jóvenes que sienten todo esto, sí, pero son la excepción que confirma la regla. Lo que hace grande a las grandes universidades del mundo, a Yale, Stanford, Oxford, Salamanca, Keio en Japón, es que producen nuevo conocimiento todo el tiempo, constantemente. Tan es así que muchas veces, y así lo ha demostrado la historia, ni siquiera hace falta un gran presupuesto para generar grandes cosas y grandes ideas, porque hay, de fondo, como decía Uslar, espíritu universitario. Y esto es importantísimo, esto es fundamental, porque el conocimiento ha sido siempre la verdadera fuente del poder. Desde el momento en que se nuclea, que se monopoliza, que se produce conocimiento, desde ese momento hay poder. No solo el poder de decidir y obrar sobre uno mismo, sino de hacerse valer. En esto que muchos denominan el escenario internacional. Ya no podemos vivir en aquellos sueños de autarquía y tampoco podemos seguir viviendo de la dependencia absoluta al conocimiento ajeno o a la creación ajena. Entonces vuelvo y repito, una universidad, en primer lugar, no es un edificio con el rótulo de universidad, como no lo es ni un liceo ni una escuela técnica con un rótulo que diga liceo o escuela técnica. Una universidad tampoco es un lugar donde solo se transmiten conocimientos y donde solo se forman profesionales. Es también el lugar donde se transmite un cierto espíritu. Queridos amigos, una cierta forma de ver el mundo que va de la mano del destino de la nación, que va de la mano del país que erige esos centros de estudio. Ahí está el meollo del asunto, ahí está el punto de la cuestión. Nosotros no necesitamos universidades, necesitamos casas de estudio. Si ustedes quieren una prueba fehaciente de lo mal que se están haciendo las cosas, noten nada más que la UNESCO sigue premiando a Venezuela por la cantidad de graduados que produce. Porque es verdad, en Venezuela se gradúa mucha gente. Ahora, ¿cuánta de esa gente está capacitada para ejercer su profesión? Y todavía más, ¿cuánta de esa gente está capacitada para representar a Venezuela en su voluntad y en su destino? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Y más allá de eso, necesitamos volver a las pruebas de admisión. Pensar que la educación profesional no es elitista es un error conceptual gravísimo, pero también lo es pensar que lo elitista es un adjetivo calificativo negativo, que es una mala palabra. Está bien, busquemos otra. Pero la realidad absoluta es que el mundo es dirigido por una élite de hombres sabios, de gente que sabe más, porque no solo se prepara más, sino que se interesa más por estar siempre preparados. Nadie puede negarle al venezolano el derecho de presentarse en las mismas condiciones a una prueba de ingreso, por supuesto que no, a una prueba de actitud para ingresar a una universidad. Pero tenemos que entender que un país no se hace a punta de doctores, un país no se hace a punta de abogados y de ingenieros, que no todo el mundo nació para lo mismo, y que eso precisamente, el no ser doctor, abogado o ingeniero, no te hace menos digno. Yo no soy ni doctor, ni abogado, ni ingeniero. Yo escogí una carrera que generó críticas, que generó risas en una familia de economistas y de deportistas. Yo escogí las humanidades. Y usted puede escoger lo que usted quiera, pero tiene que ser el mejor en lo que haga. Si usted desea ser zapatero, sea el mejor zapatero. Si usted quiere ser curtidor de cuero, sea el mejor curtiendo cuero. Si quiere ser neurocirujano, sea el mejor de los cirujanos. Y así como Venezuela requiere universidades
que sean auténticas casas de estudio, pensando ahora en esto que les digo, Venezuela necesita volver a tener, como lo tuvo en tiempos de López Contreras o de Medina, institutos de artes y de oficios, porque el arte y el oficio también son labores dignas, muchas veces más dignas, porque en ellas se pone el alma, porque en ellas se pone el corazón. Vamos a sacarnos de la cabeza esa idea de que lo cuantitativo vale más que lo cualitativo, porque perfectamente podemos graduar 100.000 médicos en un año, pero ¿cuántos de esos médicos van a hacer valer el país? ¿Cuántos Baruch Benacerraf, cuántos Racetis, cuántos José Gregorios, cuántos Convits estamos produciendo? Y más de uno me dirá, pero Andrés, ¿qué pasa con aquella gente que llega con una formación distinta a las pruebas de ingreso? Porque no todo el mundo recibe la misma calidad educativa, no todos han tenido el mismo privilegio de una buena escuela primaria o de una buena escuela secundaria, y eso es verdad. Esa es otra tarea por hacer. Nivelar los conocimientos primarios y secundarios de modo que la escuela secundaria, como pasa en muchos países de primer nivel, no sea solo un preludio a la universidad, sino que sea una preuniversidad, que sea un preludio a la vida, que sea un preludio al trabajo, que los primeros años de la formación profesional no sean años de nivelación, sino de entrada directa y profunda en el asunto a estudiar, porque nivelados ya vienen todos. Y como ven, la tarea es muy grande y el tiempo para hablarlo muy corto. Pero quiero decir unas cuantas cosas más antes de cerrar el programa. Lo primero es que educarse es entender el tiempo en el que se vive, vivir ese tiempo, vivirlo como quien navega entre aguas movidas, torrenciales, tormentosas, sortear ese tiempo, salir bien parado de ese tiempo. Los hombres que trascienden a su época son los hombres que comprenden su época. Porque educarse es crear, pero también es luchar. No vivimos aislados del resto del mundo. Vuelvo a citar a Uslar. El poder verdadero de las naciones ya no está en los cuarteles, ya no está en los fuertes, está en las universidades, en los institutos de formación técnica, en las organizaciones científicas. China, por ejemplo, tiene el ejército más grande del mundo, pero no tiene los beneficios que la técnica le ha otorgado, por ejemplo, al ejército de los Estados Unidos. Y este ejemplo es un poco terrible, pero sigue demostrando que la educación, o que es la educación transformada en oficio creativo, en este caso para la guerra, lo que determina la preeminencia, la superioridad de unos sobre otros. Entonces, vuelvo y repito, hoy somos multitud, somos pueblo, tenemos que ser unidad consciente, tenemos que ser ciudadanía. Hoy nos separan, como decía don Mariano, kilómetros morales porque no hay una voluntad conjunta y una ética que nos unifique, que nos dignifique. Hoy pasamos hambre, pasamos miseria, porque no contamos con la capacidad técnica para hacer del alimento un factor de productividad y al mismo tiempo para hacer de nosotros mismos seres autosuficientes. Hoy estamos perdidos porque no nos han educado y porque no nos hemos educado en el conocimiento integral de nuestra propia historia. ¿Qué somos los venezolanos? ¿De dónde venimos los venezolanos? ¿Por qué seguimos negando nuestra identidad? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué Venezuela nos vamos a plantear de acá a 20 años? ¿Una Venezuela agrícola? ¿Una Venezuela turística? ¿Una Venezuela abocada a la cultura? ¿Una Venezuela que produzca nuevas tecnologías? ¿O es que acaso vamos a seguir a rastras a los pies de los grandes países conductores? Ese es nuestro destino. ¿Nos vamos a conformar con eso? Lo segundo es que necesitamos una idea filosófica que nos lleve para algún lado, urgentemente. Una idea que nos dé un propósito, que nos dé un destino manifiesto, que nos organice el espíritu. De ahí se deriva todo lo demás. De ahí vienen las leyes, de ahí viene el orden, de ahí viene la pedagogía, de ahí vendrán nuestras aspiraciones y nuestros sueños y nuestros deseos y las grandes obras, porque todo el país, desde el presidente, que es el primer servidor, hasta el más humilde de los venezolanos, van a tener una conciencia clara de su destino y de su fe, y de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer, pero sobre todo de lo que tienen que hacer. Y solo contemplando todo esto, que parece mucho y efectivamente es mucho, muchísimo, pero es algo que sí se puede apreciar, como creo que lo estamos intentando ahora,
Solo contemplando, solo aceptando y apreciando todo esto, es que podremos encaminarnos hacia la Venezuela que estamos destinados a ver en la medida en que empecemos a construirla. Y ahora sí podemos hablar y decir con mucha mayor propiedad que la educación es la solución de todos los males del país. Nos vemos la próxima.